Bien, en el plano de lo que está transcurriendo, lo que está, de lo que se está desarrollando, digamos que ahora el presidente convocó al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para evaluar nuevas restricciones. En el día de hoy, uno de los exégetas del presidente dice que el presidente está muy enojado, el Puchas está muy enojado con Kicillof y con Rodríguez Larreta porque no tomaron decisiones fuertes. ¿Y qué es lo que hace el gobierno nacional, el presidente, su equipo? Dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que baje el desgaste sobre la persona de Alberto, que las decisiones las tomen Kicillof, que la tome Larreta, que, como llaman internamente, que paguen parte del costo político. ¿Los tipos qué hacen? Los tipos hacen algo, intentan hacer algo. En el día de ayer, el trinomio Kicillof, Kreplak, Bianco, volvió a agitar los temas del encierro, ¿no? Ellos agitarlo saben hacer bien, en fin. Patricio Justo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por el llamado, muy bien. Bueno, no, por favor, como siempre un placer poder ponerte en atención de nuestros oyentes. Patricio, quiero preguntarte por dos temas que no tienen que ver ni con la pandemia ni con la vacunación. Quiero preguntarte por dos temas de la política que tiene a China en el centro de la escena. El primer tema es el acuerdo firmado por 25 años de China con Irán, en donde lo primero que llama la atención es que a la hora de las cuestiones prácticas del interés de los estados, Irán, que está, digamos, acorralado básicamente por las administraciones norteamericanas, con mayor o menor tenor según sea el presidente de turno, no hace ningún asco a firmar un acuerdo con China, que a su vez tiene denuncias internacionales muy pesadas por la situación de los uigures, que son una minoría china islámica, aunque bueno, cuando hablamos de minorías en China siempre hablamos de millones de individuos, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves ese tema? Bien, el acuerdo con Irán yo creo que es una continuidad de una relación que tiene China con Irán con una gran complementariedad en términos económicos. Irán necesita cada vez más de China. Irán es un país que ha ido quedando muy aislado en el concierto internacional por todo esto que vos decís, las sanciones y su enfrentamiento a nivel regional con los países de mayoría suníes. Recordemos que en Irán tenemos una mayoría chiita y ahí hay Sí. un enfrentamiento entre Irán, que es el país justamente con la mayor concentración de esta etnia, con el resto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Aislamiento con los Estados Unidos, aislamiento regional y China apareciendo como el potencial salvador a quien Irán le puede vender toda la energía, básicamente gas, petróleo, ¿no? Uh-huh. Y se hace este acuerdo por 25 años en el que China se compromete a invertir unos 400.000 millones de dólares. Es una gran noticia para Irán, y por supuesto esto es un mensaje fuertísimo para los Estados Unidos, ¿no? Biden, que arranca con una política exterior marcadamente anti-China, buscando profundizar lo que había sido la época de Trump. Bueno, China está respondiendo, más cercanía con Irán, más cercanía con Rusia, porque en esa semana hay que recordar que también hubo una reunión importante entre China y Rusia para reafirmar la alianza estratégica. Es como que de alguna forma países que se sienten agobiados, atacados por los Estados Unidos, se están reagrupando. Cosa que si nosotros recordamos, no sé si habrás leído al gran maestro Kissinger, ¿no?, de las relaciones internacionales, uno de sus miedos era ese, que en el futuro se constituye un eje entre estos países que podía ser muy negativo para los intereses estadounidenses, con lo cual es una paradoja que las decisiones de Estados Unidos están acelerando esa cuestión, ¿no? Lo que pasa es que para Estados Unidos es es como un cruce de situaciones en donde ninguna elección parece ser la adecuada, ¿no? Todos los caminos llevan a algún tipo de desafío, en definitiva. A ver, el tema es que yo lo que digo es lo siguiente, tener una política exterior tan anti-China, es obvio que el otro país va a dar una respuesta, ¿no? Y es una China que está más poderosa que nunca, y el problema para los Estados Unidos es que está en un momento de debilidad relativa. Este Estados Unidos no es el Estados Unidos de hace unos 20 años para salir a desafiar a China, encima aliada con otras potencias importantes como Rusia y otros aliados que tiene obviamente China en la región. Así que yo veo como hasta peligrosa esa política exterior, porque
desafiar en una posición ya de relativa debilidad no es lo mismo que esto que sucedía hace unos años, ¿no? Así que es un panorama muy incierto, es un momento, creo, del mundo muy interesante en ese sentido, porque esto va evolucionando muy rápido, ¿eh? Esta alianza hoy con Irán, mañana seguramente tendremos noticias de otro tipo, de algunos de estos países, así que es un momento muy dinámico, muy complejo, encima todo en el medio, ¿no?, de lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no?, esta crisis inédita en siglos, que reacomoda un montón de cosas también por otros lados, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro, por supuesto. Y el otro tema es la cuestión de Hong Kong. Me parece que un país, dos gobiernos ha pasado a ser literalmente una frase. Sí, pero vos fíjate que ahí también tiene que ver esto con la política exterior de los Estados Unidos, en parte, ¿no? Uh-huh. Ahí la cuestión es que tras las protestas que hubo masivas, esto lo hemos hablado en otros momentos, ese caos que hubo en el año 2019 inédito, China consideró eso intolerable, ¿no? Consideró que era la necesidad de hacer un cambio profundo, y el cambio ¿cuál fue? Bueno, reafirmar el control sobre Hong Kong, ¿no? Reformando una serie de leyes, una nueva ley de seguridad nacional que le da más control a Beijing para intervenir cuando hay ese tipo de incidentes. Beijing, ¿qué está diciendo? Y esto fue efectivo, no tuvimos nunca más caos, y cuando hubo protestas las pudimos neutralizar, y Hong Kong volvió a la normalidad, ¿no? Ese es el mensaje, obviamente, desde Beijing. Y ahora esta nueva modificación que vos mencionás es ya más profunda, porque le impide a un montón de líderes, de referentes que se consideran prodemocráticos, ¿no?, que son los que quieren más autonomía, más independencia de Hong Kong, hacer un juramento de patriotismo que obviamente cuando tienen que afirmar algunas cosas los deja excluidos de la posibilidad de participar, ¿no? Porque muchos de ellos obviamente tienen vocación independentista, algo que es ilegal desde el punto de vista de China. Y esto tiene que ver también con la presión, como te decía, de los Estados Unidos y de otros países aliados, y China también responde diciendo: acá mando yo, este es mi país, esta es una cuestión interna de China y vean el poder que tengo para ejercerlo, ¿no? Bueno, sí, indudablemente eso se da así, y de hecho en realidad, digamos, soy de los que me cuento entre aquellos que cuando se dio la cuestión de la retirada de la corona británica, siempre me pareció que en el tiempo esa idea iba a terminar chocando justamente con ese criterio, ¿no? En definitiva, que es el que hoy se ve a ojos vistas. ¿Vos ves en este avance de la ratificación de la propia soberanía, a la cual en términos históricos obviamente no importa el régimen, China tiene todo derecho, que esto pueda impactar más fuerte en la ya tensa relación con Taiwán? Bueno, es que Taiwán justamente es un país, obviamente un país como ellos se autodefinen. Para China es una provincia rebelde, y Taiwán es solo reconocido por 15 pequeños países del mundo. Para que te hagas una idea, el más importante de ellos es Paraguay. Es un país, Taiwán en ese sentido, que está muy aislado. Pero ¿qué pasa? Taiwán está cada vez más apoyado por los Estados Unidos. Entonces tiene un aliado ahí estratégico muy importante, que justamente ahora le está vendiendo más armas. Biden ratificó que va a renovar los acuerdos armamentísticos, y Taiwán justamente le dio refugio político a muchos de los políticos hongkoneses independentistas que emigraron, ¿no? Para, digamos, evitar la encarcelación en China. Taiwán mira esto con expectativa, pero también con mucha cautela, sabiendo que lo que hablábamos al principio, es una China más poderosa que nunca, que no va a permitir de ninguna manera una corriente independentista que se pueda de alguna forma materializar en Taiwán, pese a este apoyo con los Estados Unidos. Yo creo, para concluir esto, que Taiwán va a estar va a ser un tema central en la agenda de esta etapa nueva del conflicto entre China y los Estados Unidos. Sí, yo lo veía. Hong Kong, Xinjiang, todo eso va a estar en el centro de la agenda, ¿no? Complicando aún más el conflicto. Sí, yo por eso fui al tema, porque lo veo como un juego de dominó, ¿no? Digo, van cayendo las piezas en definitiva, pero además con un tablero que está profundamente complicado, porque evidentemente a través del acuerdo con Irán, el acuerdo con Rusia, la posición de Irán en los conflictos intra-islam, ¿no?, que vos citabas muy bien en el tema de sunitas y chiitas,
hace prever que esto viene para una, ¿cómo diría? Una larga historia por delante, con muchos capítulos y lamentable y desafortunadamente con muchas poblaciones sufriendo enormemente todas estas tensiones. Sí, y lo que también Kissinger y otros expertos han dicho muchas veces, cuidado porque en estas situaciones aumenta el riesgo de guerras por error de cálculo, ¿no? Este es el tema. Si vos mirás, digamos, agarrás el mapa del Mar del Sur de China, vos tenés la flota de China, que es cada vez más poderosa, patrullando todo eso que ellos consideran aguas territoriales, y navíos estadounidenses de guerra circulando por ahí diciendo que esas son aguas internacionales, y además la flota de Taiwán, y además la flota de Filipinas, de Vietnam, de otros países que también tienen reclamaciones territoriales que colisionan con las de China, así que ese panorama es sumamente complejo y hay que prestarle más atención que nunca, más atención quizás que hace 4 años atrás cuando asume Trump, porque hoy tenemos un escenario muchísimo más complejo. Sí, sin duda. Como siempre, un abrazo a la distancia. En lo militar. En lo militar, desde ya que sí. Como siempre, un abrazo a la distancia. Gracias por todo, es muy amable. Muchas gracias, José Luis, que siga bien el día. A quien escucharon es a Patricio Justo.